¿Está el hispanismo podrido de leyenda negra? Parece ser que una parte del hispanismo ha caído víctima de la leyenda negra antiborbónica. La buena noticia es que muchos están comenzando a cambiar su opinión ante la luz que aportan los hechos. La mala es que otros, lejos de querer rectificar, incluso han desarrollado un resentimiento que hace que se consuman en el odio y que incluso insulten a quienes les quieren sacar de su ignorancia. No pueden dejar de señalar a los Borbones como los iniciadores de todos los males de esa España a la que vinieron a destruir. ¡Ellos os afrancesaron! ¡Sucios y rastreros Borbones! ¡Malos! ¡Masones! ¡Falsos! Lo único que les falta ya a estos borbonfóbicos es reeditar los grabados de Teodor de Bry basados en el relato de Bartolomé de las Casas y cambiar las caras de los conquistadores por las de retratos de los Borbones. El veneno que estos hispanistas tienen por dentro les lleva a hacerme todo tipo de acusaciones, siempre sin argumentos, hasta el punto de decir que estaría bien vigilarme, no vaya a ser que se descubra que me pagan los ingleses, o que soy rojo por defender a los Borbones, lo cual me sacó una enorme carcajada. Supongo que con este nuevo vídeo me ganaré el derecho a ser grado 33 de la masonería. Aparte del odio ciego y malsano que produce la borbonfobia y que ha llevado a unas 200 personas a cancelar su suscripción a mi canal, una de sus peores consecuencias es que, sin darse cuenta, al asumir este relato están justificando indirectamente a los separatistas de América, puesto que la supuesta mala gestión de los Borbones vendría a justificar lo que hicieron Bolívar, San Martín y otros, tal y como hace Marcelo Gullo en su libro Madre Patria. En este vídeo vamos a ver algunos casos de youtubers que difunden la leyenda negra contra todo un siglo del Imperio Español. Veamos al primero. La Guerra de Sucesión Española convierte el país en un campo de batalla. Castilla apoya a Felipe, pero la corona de Aragón se alinea con el pretendiente Habsburgo. España se desgarra en una guerra civil, mientras ejércitos extranjeros saquean el país. Los ejércitos extranjeros que trajo sobre todo Carlos de Habsburgo. Y no fue tan drástico como que Castilla apoyó al Borbón y Aragón apoyó al Austria. Por ejemplo, al sur de Aragón, en Alicante, se apoyó mucho a Felipe V. Pero la victoria de Felipe V no sale gratis. En 1713 se firma el Tratado de Utrecht. Gibraltar y Menorca pasan a manos británicas. España pierde Flandes, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. España empieza a decaer como potencia. Los Borbones han llegado al trono, y España ya ha sido amputada. Sí, amputada por los Habsburgo, que fueron los que se quedaron con la mayor parte de los territorios que acabas de citar. Lo que no salió gratis fue la invasión de Carlos de Austria, apoyada por los ejércitos de Países Bajos, Gran Bretaña o Portugal, cuando ningún español les había llamado. Pese a todo, España no va a decaer como potencia, sino que va a resurgir 1 o 2 décadas después. Barcelona es tomada tras un asedio el 11 de septiembre de 1714. Los Borbones han impuesto su dominio a hierro y fuego. Barcelona fue duramente reconquistada por Felipe V, pero después de que Carlos de Habsburgo la atacase y se hiciera con ella. Felipe V sigue gobernando, pero sufre crisis depresivas. Pasa semanas sin salir de la cama. A veces habla solo. Su esposa, Isabel de Farnesio, es quien gobierna realmente. Muere en 1746, dejando un imperio cada vez con menos peso en el mundo, pero el declive borbónico solo ha comenzado. Su hijo, Fernando VI, busca estabilidad, pero tras la muerte de su esposa, se hunde en la locura. Sufrió un trastorno depresivo y llegó a morder a quienes le rodeaban. Se encierra en su palacio y deja de gobernar. Muere sin hijos en 1759. Sin duda, el peor resumen que he visto sobre el reinado borbónico. Ni siquiera ha hecho alusión a alguna reforma, aunque sea una negativa. Solo dice que estaban locos y se murieron. Intolerable. Pero es que además, Felipe V estuvo lúcido la mayor parte del tiempo, y su hijo Fernando VI también. El vídeo dice que este último monarca busca estabilidad, pero no solo la buscó, sino que la encontró. Fue el reinado más estable de todo el Imperio Español y alcanzó superávit en las cuentas públicas, con una estricta política de no malgastar vidas humanas y recursos en guerras. Ojalá Carlos I o Felipe II hubieran intentado algo igual. Llega al trono Carlos III, el único Borbón que intenta modernizar España. No, el único no. El tercer Borbón que intenta modernizar España. Eso sí, esta vez de forma más profunda. Intenta reformar el país con ideas ilustradas. Mejora infraestructuras, fomenta la industria, moderniza la administración.
exactamente igual que los anteriores Borbones, pero de forma más profunda. Pero en política exterior, España sigue perdiendo. En 1762, en la Guerra de los 7 Años, los británicos toman La Habana y Manila. España las recupera en 1763, pero a cambio entrega Florida. En 1776, España apoya a los independentistas de Estados Unidos contra Inglaterra. En 1783, el Tratado de Versalles le devuelve Menorca y Florida, pero Gibraltar sigue en manos británicas. Además, se pagará caro en el futuro el apoyo a Estados Unidos. España sigue perdiendo en política internacional, pero el resultado de todo lo que ha narrado es positivo, puesto que España recupera todos los territorios perdidos en ese periodo y además vuelve a hacerse con Menorca. Por no hablar de que el ejército liderado por Luis de Córdoba capturó más de 50 buques mercantes ingleses en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y luego este youtuber parece que intenta culpar a Carlos III de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Cuando Carlos III muere en 1788, su hijo Carlos IV sube al trono. Y el desastre regresa. Carlos IV es débil, torpe, incapaz de gobernar. Deja el poder en manos de su favorito, Manuel Godoy, un militar ambicioso que controla España como si fuera su feudo personal. Godoy potencia el Real Observatorio Astronómico de Madrid, que llegó a reunir a los más destacados científicos españoles y algunos europeos, y tenía el segundo telescopio más grande del mundo. Fundó el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales, el de Ingenieros Cosmógrafos, el Depósito Hidrográfico, escuelas de artes y oficios que enseñaban a fabricar artilugios astronómicos y físicos, tornería, grabación, relojería, orfebrería, etc. Un semanario de agricultura y artes impartido a párrocos para enseñarles las técnicas más novedosas de producción y que a su vez ellos las propagaran por el mundo rural. Crea una escuela para sordomudos e intenta incorporar al mercado laboral a los marginados sociales. Fundó nuevos colegios de cirugía y mejoró los ya existentes. Funda la Escuela de Veterinaria o el Colegio de Medicina de Madrid. Godoy obliga a los médicos a formarse en la universidad y a hacer prácticas. También fue él quien impulsó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, la primera campaña de vacunación intercontinental de la historia. Además, posibilitó varias expediciones científicas como la de Félix de Azara, un autor que fue varias veces citado por Charles Darwin. Fue también impulsor de importantes excavaciones arqueológicas, como la del Teatro Romano de Mérida, y mecenas de destacados pintores como Goya. Pero según este vídeo, era un tipo que trataba a España como un feudo personal y ya está. Godoy era corrupto y se aprovechó de su posición, eso es cierto, pero no por ello se pueden olvidar sus múltiples aportes. Y Carlos IV no era débil, iba guiando a Godoy y le paraba los pies cuando lo estimaba oportuno. De hecho, una prueba de que Carlos IV no era débil es que escogió a Godoy. ¿Por qué? Porque era una persona sin ninguna experiencia, y le quería así para ser él quien le guiase y se lo debiera todo a él. Fernando abdica en favor de Napoleón, que pone a su hermano José Bonaparte en el trono. Fernando no abdicó nunca en favor de Napoleón. De hecho, le dijo que nunca lo haría. Fernando VII abdica en su padre, y es su padre quien sí renuncia en favor de Napoleón. Igual con el Imperio Germánico, que también estuvo reinado por un hermano de Napoleón. Con la diferencia de que los germanos no crearon juntas de gobierno para oponerse, ni allí hubo libertadores balcanizadores. Pero Fernando VII regresa, y lo primero que hace es traicionar a su pueblo. La deroga de inmediato y restaura el absolutismo. España vuelve al pasado. El país se hunde en una nueva época absolutista. De nada ha servido la pérdida de cientos de miles de vidas. Esas vidas no se dieron por la Constitución, sino contra Francia. El pueblo no votó esa Constitución, por tanto, no sé de dónde viene que Fernando traiciona a su pueblo al abolirla. En aquella época, el pueblo no era precisamente liberal. Mientras tanto, en América, los virreinatos se desmoronan. Los criollos adinerados, sobornados por ingleses, abandona a España a su suerte en la guerra, y empieza una guerra civil a gran escala. Inglaterra no sobornó a los criollos, y una parte de ellos, incluidos Hidalgo y Morelos, mandaron donativos a España para ayudar en la guerra contra Francia. Algunos criollos, como José de San Martín, incluso lucharon en aquella guerra. Va a ser la traición de una minoría de ellos el germen de todo, y no va a hacer ninguna falta que los ingleses les sobornen. El golpe final llega en 1824. España ha perdido su imperio. Solo conserva Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y Guinea Ecuatorial, que siempre se nos olvida. Vamos con el siguiente youtuber, que es aún más borbonfóbico si cabe.
es determinar hasta qué punto la dinastía de los Borbones, representada hoy por el rey Felipe VI, es responsable de la decadencia de aquella España imperial y de la actual disolución de lo que queda. Más bien deseo poner en tela de juicio la idoneidad para la corona de esta familia francesa que ostenta desde hace 3 siglos la máxima jefatura del Estado. Es que la Casa de Borbón es profundamente antihispánica y el origen del centralismo y abuso de poder que ha fracturado España. ¿De qué centralismo hablas? Lo que fracturaba y sigue fracturando a España es el descentralismo y el abuso de poder de las élites locales. Estamos viendo ahora cómo el descentralismo ha posibilitado que los tiranuelos nacionalistas posean el sistema educativo y las televisiones autonómicas para lavar el cerebro a los habitantes de sus regiones y obtener así más apoyos para sus proyectos secesionistas. La lacra es el descentralismo, que era todavía peor con los Austrias, cuando la nobleza catalana se dedicaba a robar a los catalanes impunemente gracias a la impunidad que le daban sus instituciones propias. Y a eso es a lo que a una parte de la burguesía y políticos catalanes les gustaría volver. Lo que está ocurriendo ahora no es culpa de un rey sin poder, sino de unos partidos y de unos votantes españoles que lamentablemente no tienen ni la más remota idea de cómo defender a su país. Quiero dejar claro que la situación actual de España no puede entenderse sin enfrentar una verdad histórica. Felipe VI encarna la tragedia de pertenecer a una dinastía, la Casa de Borbón, que durante siglos ha ido consumiendo la soberanía y la esencia de nuestra común nación hispana. Cada vez que un Borbón ha subido al trono, ha provocado en España algún tipo de conflicto interno o externo. España nunca ha tenido más conflictos que cuando gobernaban los Austrias, conflictos que se redujeron significativamente con los Borbones. Anticipemos ya que la falta de desempeño del rey Felipe VI se evidencia en su silencio cómplice ante el desmantelamiento constitucional. Precisamente es esa Constitución la que impide que el rey pueda decir y hacer lo que piensa a su antojo. Lo que le estás pidiendo al rey es que se salte la Constitución. Si los españoles no saben votar, no es culpa del rey. Y no digo que lo esté haciendo todo bien, ni mucho menos, pero sale muy bien parado si lo comparamos con la forma de actuar y de votar del español promedio. No utilicemos el rey ahora como chivo expiatorio. Aquí hago la siguiente pregunta. ¿Alguien piensa que alguno de nuestros políticos ha gobernado mejor España de lo que lo hubiera hecho el rey en su lugar? La concepción antihispánica la aportaba ya el propio joven Felipe de Anjou, ya que fue educado en Francia en la leyenda negra. El carácter antihispánico de los Borbones aflora desde su llegada a España en 1700 con Felipe V. El carácter antihispánico de Felipe V afloró diciéndole en una carta a su abuelo el rey de Francia que jamás dejaría España sino con la vida, y hablando del amor que siente por sus súbditos. Su ascenso al trono tras la muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo no fue una simple sucesión dinástica, sino una usurpación por parte de una familia noble francesa que desencadenó la Guerra de Sucesión española. Una usurpación, dice. El único rey de España legítimo sobre la faz de la tierra era Felipe V por gloria y gracia del testamento de su majestad don Carlos II, además de haber jurado los fueros en todos los reinos y haber sido aceptado como rey por sus instituciones. El usurpador era Carlos de Habsburgo, que fue proclamado rey de España por su propio padre en Viena sin que ningún español se lo hubiera pedido. Invadió España con ejércitos extranjeros protestantes, saqueadores de iglesias católicas. La dejó devastada y le robó Milán, Nápoles, Sicilia y los Países Bajos, además de dejar que los ingleses se quedaran con Gibraltar y Menorca. Ese es el mayor usurpador de toda la historia de España, un Habsburgo que, por cierto, de haber ganado la guerra, hubiera gobernado desde Madrid o desde Viena. ¿Habría tenido España un virrey austriaco? ¿Habría eso ayudado a tener una mayor soberanía? Este conflicto europeo terminó siendo un suicidio nacional orquestado por la nueva dinastía. La consecuencia geopolítica de la Guerra de Sucesión fue la cesión de soberanía territorial en el Tratado de Utrecht de 1713, donde España perdió Gibraltar y Menorca a favor de Gran Bretaña, además de otorgarles privilegios comerciales en las Indias. Desde el día 1, el Borbón demostró también ser un pésimo defensor de la integridad territorial. ¿Y cómo iba a defender la integridad territorial frente a todas las grandes potencias que estaban aliadas con el archiusurpador Carlos de Habsburgo? Precisamente, una de las condiciones que puso Carlos II en su testamento es que no se dividiera el imperio español.
Y lo primero que hizo el Habsburgo fue quedarse para Austria la mayoría de los territorios españoles en Europa. Imagina cómo hubiera defendido este rey la integridad territorial cuando ofreció a Portugal importantes ciudades españolas como Badajoz o Vigo a cambio de su ayuda en la guerra. ¿Sabes cuántos territorios españoles ofreció Felipe V a extranjeros? Ni un ápice. Todo lo que se perdió en el Tratado de Utrecht es porque ya lo habían usurpado los Habsburgo y los ingleses. Todo esto significó, queridos amigos, una brutal ruptura para los españoles de ambos hemisferios, que de ser libres y soberanos pasaron a ser súbditos, subyugados a la voluntad y a los caprichos del rey. Una concepción francesa que terminó imponiéndose en Madrid, el pueblo es mero espectador y por lo tanto no es para nada depositario de la legitimidad del poder. Queridos amigos, el gran crimen fundacional de los Borbones fue la imposición del centralismo absolutista de cuño francés. Aquel primer Borbón liquidó el modelo de la monarquía hispánica, un sistema que había permitido el progreso y la convivencia de pueblos muy diversos durante 2 siglos. El progreso de dejar que los nobles usaran las instituciones para robar impunemente. Y no hubo tal cosa como un centralismo absolutista, ni en Francia hubo algo así, porque entre otras razones era imposible de implantar en aquel contexto y mucho menos de la noche a la mañana. Ajeno por completo a la tradición española. Los Austrias respetaban la fórmula según la cual el poder residía en última instancia en Dios, que lo delegaba al pueblo y éste al rey como si fuera un padre. El pueblo estaba en su derecho de juzgar y destronar incluso al rey si hacía un mal uso de ese poder. Precisamente el jesuita Juan de Mariana, uno de los que teorizó sobre eso que cuentas, denunció al rey Felipe III por hacer mal uso de su poder y nadie le destituyó de su trono ni cometió un tiranicidio. La tan valorada escuela de Salamanca fue ignorada por el rey y por los propios españoles en la conquista de América, que no cumplía los requisitos para ser una guerra justa, pues no era en defensa propia. España no seguía muchísimas enseñanzas de la escuela de Salamanca. Todo esto significó, queridos amigos, una brutal ruptura para los españoles de ambos hemisferios, que de ser libres y soberanos pasaron a ser súbditos, subyugados a la voluntad y a los caprichos del rey. Debía tener muy claro que el soberano es el señor absoluto, dueño de todas las posesiones de sus reinos. Es decir, según la concepción francesa que terminó imponiéndose en Madrid, lo que terminó imponiéndose en Madrid fue la fuerza del pueblo que pedía la destitución de la mano derecha del rey, el marqués de Esquilache. Y a partir de ahí, Carlos III creó cargos para darle representación al pueblo en los ayuntamientos. Pero el pueblo pasó de esta iniciativa. Además, los Borbones ratificaron la cédula de honores de Carlos II, que permitía a los indígenas del común ser alcaldes o miembros del clero. El pueblo nunca tuvo más oportunidad de participar. Como resultado, ningún rey Borbón entendió o demostró verdadero interés en América, a la que nunca visitaron hasta 1975 con el rey Juan Carlos I. Pues ya son más visitas de las que hicieron los Austrias o los Trastámara. Amigos, el antihispanismo de los Borbones se evidenció también en el siglo XVIII, producto de la ideología ilustrada francesa, anticlerical y masónica. La ilustración monárquica, tanto la francesa como la española, no era anticlerical ni masónica. De hecho, Fernando VI prohibió la masonería. La ilustración más radical estaba perseguida hasta en Francia. Además, recordemos que la Primera República Francesa se llamó Lamarien en honor al jesuita Juan de Mariana, que teorizó sobre la posibilidad del tiranicidio. Curioso que la figura de un jesuita, de un católico, se pusiera por encima de la de Voltaire o Montesquieu en la Revolución Francesa. Y por cierto, a todos los que os gusta montar belenes en vuestras casas cuando llega la Navidad, sabed que esa costumbre comenzó a potenciarse de forma muy especial con Carlos III, debido a su influencia napolitana. Bajo el Borbón, las posesiones americanas pasaron a ser tratadas como colonias, centralizando el poder en Madrid e intensificando la recaudación de impuestos. Una recaudación de impuestos que se gastaba en esas supuestas colonias y no en Madrid.
Además, los españoles pagaban a la corona más impuestos que los americanos, y los Borbones recaudaban un porcentaje menor para la corona que los Austrias. Esto generó un resentimiento profundo entre los criollos. Medidas como la expulsión de los jesuitas eliminaron a un importante contrapeso al poder central y a uno de los mayores defensores de los indígenas en América. Y a uno de los mayores propietarios de esclavos africanos de América, llegando incluso a ser contrabandistas y a traficar ilegalmente con esclavos. Precisamente su expulsión fue una decisión para incrementar la soberanía, porque los jesuitas no eran leales al rey, sino al papa, y nada más que al papa, y eran de los mayores propietarios de tierras, centros educativos, esclavos, etc. de América. Además, los líderes de las independencias o eran niños o todavía ni habían nacido cuando se expulsó a los jesuitas. Ya ni se acordaban de ellos si es que habían llegado a conocerlos. Isabel II. Su desastre fue hundir al país en 3 guerras civiles, las guerras carlistas. Claro, la culpa de las guerras carlistas las tiene una reina que comenzó a reinar con 13 años y que ya ni siquiera tenía poder de verdad. Fue ella y no unos intransigentes carlistas que preferían hundir al país en guerras antes que renunciar a su entelequia tradicionalista. Más aún cuando en Navarra ni siquiera existía la ley sálica que impediría que una mujer reinara. De todas formas, el fenómeno carlista tuvo sus equivalentes europeos. En Francia se dieron conflictos similares, ya que la verdadera raíz del asunto era conseguir la vuelta al antiguo régimen frente al liberalismo que se abría paso. No era un problema sucesorio. El siguiente youtuber es de sobra conocido. Santiago Armesilla nos viene ahora con una delirante historia sobre Felipe V. Porque la clave del gobierno del rey Felipe V tiene que ver con cómo él inició la destrucción de la economía castellana, cuyas consecuencias duran 3 siglos. Spoiler, nunca ocurrió. Además, instauraron los decretos de nueva planta, que terminaron con los fueros y privilegios medievales de la Corona de Aragón y también de la Corona de Castilla. A partir de Felipe V, la Inquisición española comenzó a perder la vigencia que tenía en el ámbito religioso y jurídico. Se abolió la encomienda y... Madre mía, qué malo Felipe V haciendo pasar a España de la Edad Media a la Edad Moderna. Y las leyes de Indias impulsadas desde Carlos I perdieron también gran parte de vigencia hasta su casi abolición. Los privilegios jurídicos de los indígenas en la América española fueron perjudicados. Sí, claro, por eso en el siglo XVIII vamos a ver más indígenas en cargos seculares y del clero que nunca, aunque no en todas partes ni con la misma intensidad. Por lo que comenzaron a ser más indefensos ante las tropelías de los criollos hacendados y terratenientes. Justo al contrario, el sistema descentralizado hacía que los indígenas recibieran más abusos debido a que en no pocas ocasiones se imponía antes la voluntad de los oligarcas locales que la del rey. Si los Borbones hubieran logrado una mayor centralización, muchos más indígenas del común habrían alcanzado puestos como las alcaldías. Pero la descentralización lo hizo bastante difícil, sobre todo en el Perú, donde hubo más resistencia por parte de las élites locales. Descentralización equivalía a menos derechos para los indígenas. La burguesía comercial y textil de Cataluña se vio muy privilegiada por los decretos de nueva planta de Felipe V, cosa que el actual catalanismo no suele contar. La laxitud que el primer Borbón impuso en las regulaciones comerciales entre España y América permitió a la burguesía catalana realizar expediciones comerciales al otro lado del Atlántico con mayor libertad, lo cual favoreció el inicio de los asentamientos de negreros esclavistas catalanes en América, muy poderosos, por ejemplo, en Cuba. Una mayor libertad comercial solo benefició a los catalanes. No tiene ni el más mínimo sentido. Es verdad que los decretos de nueva planta, al unificar Castilla con Aragón, producen que ahora Aragón pueda participar muchísimo más del comercio americano, pero Felipe V no va a crear privilegios para ellos. En primer lugar, las pérdidas territoriales. Pérdidas territoriales gracias al latrocinio del archiduque Carlos y sus aliados protestantes. Y en tercer lugar, las reorganizaciones administrativas del imperio que generarían tensiones internas que acabaron en desastre. El desastre, el despegue económico total de esas nuevas divisiones, aunque sí es verdad que hubo rebeliones por la creación de nuevas aduanas que cobraban más impuestos, pero no por la división territorial en sí. Y el comercio con América siguió el modelo de las compañías privilegiadas como las holandesas y británicas de las Indias Orientales. Las compañías españolas fueron pequeñas y limitadas, mientras que las holandesas e inglesas eran las únicas que podían operar en sus colonias. No hubo jamás una compañía que monopolizara el comercio de Perú o de Nueva España, como sí que las hubo en las colonias inglesas como la India. Solo la compañía guipuzcoana llegó a tener por unos años el monopolio del comercio caraqueño.
Empresas protocapitalistas establecidas por Felipe V, siguiendo ese modelo, fueron las de Honduras, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que privilegió a la burguesía vasca y que generó tensiones con el cabildo local de Caracas, la Real Compañía de La Habana y la Real Compañía de Comercio y Fábrica de Zaragoza. La de Honduras fue un fracaso. La de La Habana duró 22 años, y su monopolio era sobre unos productos concretos, y no sobre todo el comercio. Y la de Zaragoza directamente no se fundó para comerciar con América. Respecto a las tensiones en Caracas, se resolvieron permitiendo que los caraqueños pudieran ser accionistas de la compañía. Colonialismo total. Se rumoreó que Felipe V abdicó para convertirse en nuevo rey de Francia, para la que siempre trabajó, tras la muerte de su abuelo Luis XIV. Para la que siempre trabajó, conspirando para hacer caer a su regente y entrando en guerra contra ella al descubrirse esta conspiración. Sus ministros, que eran sobre todo franceses, neerlandeses y de la península itálica, fueron los que gobernaron en su nombre. Por aquel entonces, además, Felipe V sufría de depresión. Sus altibajos psicológicos condicionaban mucho su acción de gobierno, y la política de Estado era realmente llevada por sus ministros extranjeros bajo órdenes de París. ¿Los ministros españoles e italianos que tenía Felipe V actuaban bajo las órdenes de París? Primera noticia. Felipe V estuvo lúcido la mayor parte del tiempo, pero sí es verdad que tenía mucha influencia extranjera, concretamente de su mujer, que era parmesana y que trajo consigo a 2 ministros italianos. Pero de la influencia francesa ni rastro después de la Guerra de Sucesión. Una junta de teólogos que aconsejó la regencia de Fernando y se mostró contraria a que aquel volviera al trono. Me hace gracia que la junta de teólogos en Castilla fueran los reformadores protestantes como Lutero y Calvino. En este canal y en algunos otros lugares yo he hablado de los 2 siglos de la humillación, pero hubo un siglo previo, el siglo XVIII, en el cual los Borbones, aunque algunos incluso ampliaron territorio del imperio a nivel americano, como fue el caso de Carlos III, sin embargo se pusieron las bases para los 2 siglos de la humillación posteriores, el XIX y el XX. Con lo cual, me atrevería a decir que el siglo XVIII, en la historia de España y del mundo hispano/iberófono, es sin duda el siglo de la vergüenza. Aquí lo único que da vergüenza son las tonterías que decís los antiborbónicos y cómo difundís la leyenda negra. Que el primer Borbón acabó intencionadamente con el monopolio sobre la oveja merina. En 1723, Felipe V regaló ovejas merinas como objeto exótico a las cortes francesa, inglesa y sueca, un acto que según la ley debía ser penado con la muerte. Felipe V jamás regaló ovejas a Inglaterra. Allí no entraron hasta finales del siglo XVIII y fue por contrabando, algo que tarde o temprano iba a ocurrir. En cuanto a Francia, Felipe V solo regaló una pareja cuando todavía estaba bajo la influencia de su abuelo, una influencia que no tardaría mucho tiempo en desaparecer producto de las fricciones que hubo entre ellos. De todas formas, esta exportación fue irrelevante, teniendo en cuenta que Francia va a pedir más ovejas a los siguientes Borbones españoles. Y es que, con 2 ejemplares, apenas daba para tener unas mascotas en la corte. El caso es que Felipe V sí que regaló un pequeño rebaño a sus parientes de Sajonia, y Armesilla ni siquiera lo menciona. Como tampoco menciona que, aunque la producción de lana comienza un declive en la segunda mitad del siglo XVIII, en realidad es en la guerra contra la invasión napoleónica cuando se le daría el golpe fatal, puesto que muchos rebaños saldrían de España para Gran Bretaña en pago por su ayuda contra Napoleón, o directamente pudieron haber sido robados y de ahí terminarían en sus colonias. Todavía hoy Australia es una gran productora de lana. También se sumaría la competencia sajona, que tendría unos precios más bajos. De todas formas, ningún monopolio puede mantenerse eternamente. Es absurdo pensar que a día de hoy todavía podríamos ser los únicos productores de esa lana y que gracias a eso seríamos inmensamente ricos. Así pues, Felipe V regaló a nuestros enemigos la gallina de los huevos de oro que con tanto esfuerzo habían criado y creado durante siglos los bárbaros ganaderos castellanos, en sentido peyorativo por parte de los Borbones, algunos los llamaban así. ¿Me puedes citar un documento en el que los llamaran así? Los defensores del Borbón afirman que en 1726 Felipe V renovó los privilegios de la Mesta, aumentando el número de cabezas ovinas y extendiendo la ley de posesión de prioridad de pastos para rebaños trashumantes a la Corona de Aragón. Pero en realidad lo único que pasó es que la contabilidad de las ovejas castellanas y aragonesas en una única unidad de medición era el truco del almendruco. Pues teniendo en cuenta que la producción de lana se duplicó durante el reinado de Felipe V,
Entonces debemos entender que Aragón tenía tantas o más ovejas que Castilla, lo cual es imposible debido a que el territorio castellano es significativamente mayor. Nunca las cabezas de ganado ovino fueron tan numerosas en España como en los tiempos de Felipe V, que fue la indiscutible edad de oro de la producción de lana. A partir de Felipe V, la cantidad de lana exportada fuera de España comenzó a disminuir en comparación con Inglaterra y Francia, y al final del siglo XVIII ya era Inglaterra el primer exportador de lana, mientras que España se quedaba en el tercer puesto tras Francia. Pues no, más bien Gran Bretaña alcanzaría el récord histórico de importación de lana española a finales del siglo XVIII, desplazando casi por completo a la lana irlandesa y posicionándose casi como su única proveedora externa, aunque no es una buena noticia exportar materias primas para que otros hagan las manufacturas. Pues las medidas de Felipe V coartaron el salto en Castilla a la industrialización, junto con otras medidas de política económica como el proteccionismo a la industria textil catalana iniciada durante su reinado, que ya hemos mencionado, el fin de la ley de posesión de la Mesta bajo el reinado de Carlos III, quien reinó de 1761 a 1786 y que primó la agricultura sobre la ganadería en Castilla. La industrialización en España se vio truncada porque se perjudicó la producción de materias primas como la lana y se protegía a las fábricas textiles catalanas. Díganme ustedes qué lógica tiene eso. La monarquía española de 1800 es una monarquía rica que tiene indicios de revolución industrial en algunos lugares, como la propia Caracas, México u otros lugares, en la propia península. Se convirtió en el producto de mayor riqueza y generaba más riqueza en toda España, en todo el Imperio Español y para todo el Imperio Español, particularmente para Castilla, hay que decirlo, más incluso que el oro y la plata explotados en América. Con lo cual, todos estos que, siendo negrolegendarios, dicen a la actual España que devuelvan el oro, ¿acaso España, en particular Castilla, no deberíamos pedir que nos devuelvan la lana? Dios mío, ni la lana era más valiosa que el oro, ni Castilla regaló lana a América para decir que nos la devuelvan. Aunque esto que dice Armesilla me lleva a hacerme una pregunta. A partir de Felipe V, la cantidad de lana exportada fuera de España comenzó a disminuir en comparación con Inglaterra y Francia, y al final del siglo XVIII ya era Inglaterra el primer exportador de lana, mientras que España se quedaba en el tercer puesto tras Francia. A partir del año 1709 se empiezan a suceder en Francia revueltas y hambrunas, y la situación empeora año tras año como consecuencia de las malas cosechas y las epidemias. El siglo XVIII francés fue un siglo absolutamente negro, probablemente el peor siglo de la historia de Francia. A ver, si la lana era más valiosa que el oro y Francia era la segunda exportadora de lana en el siglo XVIII, ¿cómo es que vivió su siglo más negro? Un misterio. Es increíble lo incompetente que era Francia. Tenía como colonia a todo el Imperio Español y era la segunda productora de lana, y aún así se moría de hambre. Porque la economía castellana ya había sido destruida gracias a las medidas liberales y traidoras del primer Borbón. Con la destrucción de la economía castellana, Felipe V en particular y los Borbones en general iniciaron la destrucción de la economía no solo de Castilla, sino de todo el Imperio Español. Por eso todas las estimaciones económicas apuntan a que el siglo XVIII fue el de mayor riqueza para el Imperio Español. Toda esa riqueza que generaba la lana castellana fue en decadencia a partir de la entrada de los Borbones y pasó de ser lo que más riqueza generaba para España a lo que es hoy. Prácticamente basura sin valor alguno. Vaya, parece ser que ahora Felipe V fue un precursor de las políticas agrarias de la Unión Europea y de la Agenda 2030. Decir que la economía española fue destruida por perder el monopolio de la lana es como decir que la economía china se fue al desastre por perder el monopolio de la seda. Ambos productos a día de hoy son perfectamente sustituibles por otros tejidos más asequibles, y por tanto su valor nunca podrá ser el que tenía hace siglos. Armesilla dijo que iba a continuar haciendo vídeos sobre los Borbones. No sé qué más disparates expondrá en ellos, pero tras haber leído Fracasología de Elvira Roca, os anticipo que no. Carlos III no hundió a la industria hispana por poner aranceles bajos a los productos extranjeros y dejarla así desprotegida ante la producción inglesa, tal y como relata en su libro, puesto que ella no tuvo en cuenta la cantidad de productos cuya importación estaba directamente prohibida, más otras restricciones que había para productos extranjeros. ¿Qué os ha parecido todo lo que Aliza Melchor y yo os hemos narrado en este vídeo? Un total y absoluto delirio.
Es increíble que dentro de las filas de quienes luchamos contra la leyenda negra exista gente que la propague. Esto nos da una idea de hasta qué punto la leyenda negra, o leyendas, están instauradas en nuestra cultura. Por si esto fuera poco, el hispanismo tiene que cuidarse también de los impostores que se están introduciendo, como este descendiente de Moctezuma, que es un indigenazi de mucho cuidado, que difunde supremacismo indígena e hispanofobia desde su página de Facebook, o el supuesto bisnieto del indio Jerónimo, que no es bisnieto ni es nada. Ahí va. Primero no soy el bisnieto. Sí soy descendente de Jerónimo. Además dice ser historiador, pero nadie sabe dónde ha estudiado, y dice que pueblos indígenas de Norteamérica, que hoy están formados por miles de miembros, desaparecieron por culpa de los anglosajones. Es que los ingleses mataron a todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. Estaban los ingleses, no hay ni un indio. Pero ¿dónde están los Wampas, los Wampanoags? ¿Dónde están? No hay ni uno. No se puede ir por ahí diciendo que pueblos que aún existen han desaparecido. Eso, aparte de mentir, es una total falta de respeto. Por no hablar de las acusaciones criminales que parece ser que pesan sobre él. Aunque como este informe que me ha llegado no tiene fotografía, no puedo saber si se trata de su persona o de alguien que se llama igual que él. En cualquier caso, ni es historiador ni es bisnieto del indio Jerónimo. Si no empezamos a tomarnos esto en serio, el hispanismo va a terminar siendo un circo lleno de puntos débiles a los que nuestros enemigos se lanzarán como buenos carroñeros que son. Es deber de todos los hispanistas hacer limpieza de leyendas negras e impostores antes de que sea demasiado tarde.